Y ya está grabando. Listo, muy bien. Buenos días. Entonces vamos a hablar hoy de dos temas. Básicamente, para darles el enfoque para que no se me van a perder y se den cuenta que la cosa no es tan compleja. Fíjate que en las primeras clases hablamos de los receptores, ¿se acuerdan de los receptores de las sensaciones? Entonces hablamos de los receptores de la piel, para el frío, para el calor, ¿cierto? Cuando uno habla de sensaciones, habla de lo que uno le entra del mundo exterior y del mundo propio de uno y lo sube a uno a su sistema nervioso. Ahora vamos a hablar de las funciones motoras. Entonces, así como la información entra, el cerebro, y pues no le digamos el cerebro, el sistema nervioso responde a esos estímulos o a esas sensaciones que recibe. Y esas funciones, las cuales hacen que produzcan determinadas acciones, son las que se llaman las funciones motoras, que básicamente se dan en la medida en que se produzcan movimiento, ¿cierto? No son solamente movimiento, pero la mayoría se manifiestan en forma de movimiento. Entonces, cuando hablamos de funciones, hoy vamos a hablar de las funciones motoras, o sea, cómo responde a esos estímulos, tanto la médula espinal, el tronco encefálico, y también cómo responde la corteza cerebral. Vamos a hablar también en qué sitios, cuáles son las vías, como siempre, ¿sí? Que cada 8 días siempre vemos qué es lo que se produce, dónde se produce, cuál es la vía para que ascienda y si tiene varios puntos o solamente llega de derecho allá a la corteza cerebral. Pues bien, entonces empecemos a hablar primero de la médula, después hablamos de tronco y del cerebro. Algunas cosas, como se los digo cada 8 días, no vamos a profundizar tanto porque no son de utilidad para nosotros como médicos generales al comienzo. Ya los que vayan a ser neurólogos, neurocirujanos, pues ya lo profundizarán cuando ya estén en su especialidad. Entonces hablemos un poquitico de esto. Muy bien. Primero recordemos, ustedes lo saben por la neuroanatomía, que están viendo que ya vieron la organización de la médula espinal para las funciones motoras. Entonces, si le ponen fe a este gráfico, ¿se acuerdan que la médula tiene una, una zona gris o una corteza gris y una corteza blanca? Entonces, en esta gris, que parece una H, ¿se acuerdan? Hay una parte anterior y una parte anterior y una parte posterior. Aquí no estamos viendo sino la mitad, ¿no? Entonces, recordemos que las raíces sensitivas entran por la zona posterior y que esa información que nos entra a la médula espinal, entonces hace sinapsis en neuronas que están ubicadas aquí en esta zona gris, en el asta posterior, y que mediante algunas comunicaciones, miren aquí están estas comunicaciones, harán que esta información ascienda por la misma médula y llegue hasta la corteza cerebral. Pero mire que hay algunas comunicaciones que terminarán haciendo sinapsis con otras raíces que ya no están en la parte posterior de la médula, sino en la parte anterior de la médula. Y aquí en la parte anterior de la médula, ¿quiénes se ubican? Las neuronas de las raíces motoras. Resumen, raíces sensitivas por las astas posteriores. Raíces motoras por las astas anteriores. Pero hay una comunicación entre esas neuronas y entonces entre las neuronas sensitivas y las motoneuronas o neuronas motoras anteriores que se llaman interneuronas, que son otro tipo de neuronas que comunican a unas con otras, de algunos fascículos. De eso es lo que vamos a hablar. Este carretazo que les acabo de echar es para ahorrarnos lo que dice aquí, para que les quede más facilito. Ahora leámoslo acá otra vez, ¿vale? Lo mismo que ya dije. De la sustancia gris medular, tiene una zona de integración para reflejos medulares, entonces tiene unas señales sensitivas que penetran por las raíces posteriores, ya lo dijimos. ¿Cuál es el destino de esa señal sensitiva, de esas raíces posteriores? Pues dar ramas para nervios sensitivos que terminan en la sustancia gris medular y puede dar reflejos segmentarios locales y otros efectos a este nivel. ¿Qué quiere decir, mis hijos? Cuando le hablen de ese carretazo como tan enredado, lo que le están diciendo es que estas raíces sensitivas nos mandan una información del exterior y la médula puede enviar esto para arriba
¿cierto? O comunicarse inmediatamente con las raíces motoras que tenemos y mandar una información inmediata. Mira, la información entra, aquí llega a la médula, se comunica con las y inmediatamente sale otra vez. Eso es lo que nos hace cuando tenemos un reflejo, que inmediatamente respondemos. Por ejemplo, el reflejo de huida cuando metemos el dedito en la candela, pues inmediatamente entra la información, nos quemamos, inmediatamente lo devuelve por la raíz motora, haciendo que retiremos la mano, pues si es que nos estamos quemando la mano. Eso es lo que habla de dar reflejos segmentarios locales, otros efectos a este nivel. Pero no solamente se queda ahí mismo, no solamente se queda dentro de la misma respondiendo inmediatamente, sino que otras ramas transmiten señales al sistema nervioso a zonas más altas. Otras pueden subir. Entonces, ¿hacia dónde le puede mandar? A la misma médula, pero más arribita, mucho más arriba mandar vías hacia el tronco encefálico o incluso manda información hasta la corteza cerebral. Resumen, entonces, lo que entra por acá puede inmediatamente devolverse por acá o puede subir a niveles superiores. ¿Qué tipo de neuronas? Ya se las mostré ahorita, pero vamos a volverlas a repetir. Entonces, lo primero que tenemos que decir que los núcleos de la sustancia gris poseen millones de neuronas, tanto de tipo sensitivo, de relevo, motoneuronas anteriores, que ya se las mostré, y mire que dice anteriores, entonces acuérdense de qué asta estamos hablando, de las astas anteriores, posteriores para sensibilidad y anteriores para motoras. Y las interneuronas. Hablemos de cada una de ellas entonces. Entonces, de las motoneuronas anteriores, ¿qué podemos decir? Pues que están ubicadas en las astas anteriores, ya lo dije, de la sustancia gris medular, y que son muchas, algunas miles, que nacen de las fibras nerviosas por raíces anteriores e inervan las fibras del músculo esquelético. O sea, que esto que está aquí, que son las motoneuronas anteriores, salen y van a la inervación básicamente a los músculos. Fíjate tú, a las fibras del músculo esquelético. Dice que hay entre un 50, de esas motoneuronas anteriores, entre un 50 a un 100% más grandes que todas las demás, que las interneuronas, que las neuronas posteriores de tipo sensitivo. Y las podemos dividir en dos, las motoneuronas anteriores. Ojo aquí, porque esto me va a servir más adelante cuando hable de otro tema. Las motoneuronas anteriores alfa y las motoneuronas anteriores gamma. Alfa y gamma. Entonces volvamos acá, mis hijos. Hasta posterior es típicamente ¿de qué? Sensitivo. Hasta anterior es típicamente ¿qué? Motor. Miren aquí las motoras. Entonces, cuando salen aquí, estas neuronas mandan la información ¿a dónde? Al músculo, miren. Al músculo esquelético. Y en el músculo esquelético van a ver, van a mandar esta información. Mire, fibras 1 alfa, 1 beta. Mira, aquí está motoneurona alfa, motoneurona gamma. ¿Y a dónde llegan aquí? Aquí al músculo. Ojo con estos dos términos. Uso muscular y órgano tendinoso de Golgi, que ahorita vamos a hablar de ellos. Bien, entonces, motoneuronas anteriores que se dividen en alfa y gamma. ¿Cuáles son las alfa? Hablemos de las alfa. Entonces se originan en fibras motoras grandes de tipo A alfa, que en promedio tienen un diámetro de 14 micrómetros, que entran en el músculo e inervan las fibras musculares esqueléticas. Veámoslas acá. Miren, aquí estas negras, mírenlas. ¿Las ven? Van de aquí y miren aquí en el músculo. ¿Listo? Esas son las motoneuronas alfa. Dice que la estimulación de una sola fibra nerviosa alfa excita de 3 a varios cientos de fibras musculares esqueléticas a cualquier nivel, y eso lo vimos por allá el semestre pasado cuando hablamos de contracción de músculo esquelético, y a eso lo llamamos unidad motora. ¿Se acuerda la unión neuromuscular? Sí, la unidad motora. Y las otras se llaman las motoneuronas gamma. Estas son más pequeñas que las alfa, están en menor cantidad, también están situadas en las astas anteriores, transmiten impulsos a través de fibras nerviosas motoras gamma de tipo A gamma,
y acuérdense que entre más se alejen de A alfa, entonces van siendo menos gruesas, y al ser menos gruesas, pues son más lentas. Estas ya no tienen 14 micrómetros, sino 5 micrómetros de diámetro, y están dirigidas hacia fibras más pequeñas del músculo esquelético, y esas fibras más pequeñas del músculo esquelético las vamos a llamar fibras intrafusales. Mírala acá, fibras intrafusales, mientras que las motoneuronas alfa van a las fibras extrafusales. Por acá, mire. Intrafusales aquí adentro, extrafusales por fuera. ¿Cierto? Entonces, ocupan el centro del uso muscular. Fuso viene de uso muscular. El uso muscular se ubica acá en el centro. Entonces, las motoneuronas gamma se ubican en el centro, mientras que las motoneuronas alfa se ubican más a la periferia. ¿Para qué me sirven las neuronas o motoneuronas gamma? Para controlar el tono básico del músculo. Eso lo haremos ahorita cuando hablemos de el uso muscular. Bien, entonces dijimos que también existían otras neuronas que son las interneuronas. También están ubicadas en la sustancia gris medular. Son muchas, muchas, muchas. A diferencia de las que acabamos de ver, de las motoneuronas anteriores, estas son muchas, pequeñas, muy excitables, y muestran una actividad espontánea de 1500 impulsos por segundo. Rápido, ¿no? Pues muchos, o sea que son muy excitables. Y tienen muchas interconexiones entre sí con motoneuronas, por eso se llaman interneuronas, son como comunicación, son como intermediarias de la información. Me voy a devolver, perdónenme que me devuelva, a mostrarles aquí, quiero mostrarles este primer gráfico. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Las neuronas anteriores de las raíces posteriores, que son neuronas de tipo sensitivo, y que pueden mandar la información a estas intermediarias que se llaman interneuronas, y que a diferencia de estas de las neuronas de las raíces anteriores, que son motoras, estas son más pequeñas, numerosas y supremamente sensibles. Con que se lleven eso, yo me quedaré tranquilo, con que cuando alguien le habla, les pregunte qué neuronas encontramos en la zona anterior de la médula espinal. Ustedes lo recuerden, que son las motoneuronas, que hay alfa y gamma, y las interneuronas que se comunican entre ellas, aunque las interneuronas no necesariamente están solamente en la zona anterior, sino que están distribuidas, ¿no? Tienen muchas interconexiones. ¿Para qué sirven? Para funciones integradoras de la médula espinal. Entonces son las que comunican. Por eso su nombre, interneuronas. Hay unas células que se llaman células de Renshaw que transmiten señales inhibidoras a las motoneuronas circundantes. Entonces esas células de Renshaw están también ubicadas en el asta anterior y actúan como inhibidoras a motoneuronas vecinas. Entonces, ¿cómo es el cuento? Entonces, póngale cuidado. Me entra la información por la raíz posterior de alguna sensibilidad. Yo quiero mandar esa información de una vez que me devuelva la información a las motoneuronas, por las interneuronas, pero si quiero que esa información me llegue nítida, siempre lo hemos dicho, ¿se acuerda que siempre hemos dicho de esa información, esa inhibición lateral? O sea, que solamente le llegue a las motoneuronas que a mí me interesan y las otras queden inhibidas. ¿Gracias a quién? Aquí, a las células de Renshaw, haciendo inhibición de las motoneuronas vecinas que no nos interesa que se enteren de la información que yo le estoy entregando a las otras. Producen inhibición lateral. ¿Para qué? Para concentrar y enfocar los impulsos en las motoneuronas que a mí me interesan que den la información. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjese que es muy sencillito, ya sabemos entonces qué neuronas encontramos. ¿Dónde están ubicadas primero las neuronas de tipo motor? Ya sabemos, astas anteriores. ¿Qué tipo de neuronas encontramos? Motoneuronas alfa, motoneuronas gamas. ¿Quién nos ayuda a integrar la información con las neuronas de sensibilidad? Las interneuronas. ¿Quiénes me ayudan a hacer inhibición? Las células de Renshaw, ¿cierto? Ahora veamos ya las fibras cuando ya estamos dentro de la médula espinal, entonces tenemos unas fibras que se llaman propioespinales, miren, su nombre nos dice. Son fibras propias. ¿Qué quiere decir? Que cuando la información entra a la médula y quiere salir,
hay alguna información que se queda en la misma médula y no necesita subir ni al tronco encefálico ni a la corteza cerebral. Entonces esas fibras se llaman propioespinales. Más de la mitad de todas las fibras que ascienden y descienden desde un segmento medular a otro penetran fibras sensitivas por raíces posteriores, se bifurcan y ramifican hacia arriba o hacia abajo dentro de la misma médula espinal. Encontramos entonces para esas fibras propioespinales nos ayudan a las vías de reflejos multisegmentarios, que cuando yo hablo de segmentos estoy hablando de en qué zona de la corteza estoy, y ustedes lo conocieron por anatomía. Si estoy a nivel de S1, de S2, de L1, de L2, de T2, de T6. Entonces cuando hablamos de varios segmentos, de T1, T2, T3, T4, esos muchos segmentos, entonces las vías de reflejos multisegmentarios para los movimientos de extremidades. O sea, cuando yo muevo una extremidad, tengo que mantener información de muchas zonas de la misma médula. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando esas fibras motoras de la médula espinal mandan la información, entonces mandan la información al músculo para que el músculo pues se mueva. Pero viene una cosa muy interesante es cómo hace el cerebro, cómo hace la médula, cómo hace el tronco encefálico, cómo hace el cerebelo para saber cómo está la contracción de ese músculo. Para que no se rompa, para no estirarlo tanto, no van a mandar una información tan grande que termine rompiendo el músculo o rompiendo, por ejemplo, el tendón, desprendiendo el tendón del hueso y del músculo. Entonces, para eso existen unos receptores. Así como existían receptores, ¿se acuerdan de los corpúsculos de Ruffini, de Pacini? Cuando los vimos al comienzo del semestre, yo le dije, también existen los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, le dije, pero eso lo dejamos para después, para una clase después, porque le vamos a dedicar tiempo exclusivo a ellos. Pues ese día es hoy. Vamos a hablar de estos receptores exclusivos que se llaman los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. En otras palabras, cuando alguien me pregunte para qué sirven los usos musculares o los órganos tendinosos de Golgi, lo voy a decir de manera general, pero ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Para qué me sirven? Para saber, son los que le mandan la información a la médula y a la corteza cerebral para saber si el músculo está muy estirado, poco estirado. Y si el tendón está muy tenso o poco tenso. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos los movimientos, los hagamos correctamente y no nos vamos a lesionar. Muy bien. Entonces los usos musculares están en el vientre del músculo, o sea, en la parte media del músculo, dan información sobre, mire para qué me sirven los usos musculares. Le dice, ¿qué longitud tiene el músculo? Si tiene mucha longitud, poca longitud, o sobre la velocidad de su cambio, si necesita que cambie de estar contraído a estar relajado, o estar con gran longitud a pequeña longitud. Y los órganos tendinosos del Golgi, ¿para qué me sirven? Están ubicados en los tendones, como su nombre lo indica. ¿Y para qué me sirven? Informan sobre la tensión tendinosa, qué tanto está tenso el tendón, ¿cierto? Que está sosteniendo la unión entre el músculo y el hueso. O también la velocidad del cambio de esa tensión. Si ahorita está tenso y rápidamente cambió a relajado o al contrario. Entonces nos dan el control muscular intrínseco, me dicen cómo está el músculo allá adentro, en cuanto a su longitud y en cuanto a su tensión. Esa información, ¿a quién se la envían? A la médula espinal, al cerebelo y a la corteza cerebral. Muy bien. Entonces aquí tenemos el músculo, aquí tenemos la fibra nerviosa, aquí tenemos el tendón, ¿cierto? Aquí estamos viendo el órgano tendinoso de Golgi que está ubicado acá. El músculo está mucho más acá. Aquí está el tendón, por acá viene la fibra nerviosa y aquí está el órgano tendinoso de Golgi. Muy bien. Si nos vamos a ver el uso muscular, me voy a devolver. A ver si tengo una imagen por acá, ¿no? Miren. Entonces, miren aquí el músculo y el uso muscular está aquí, miren, en esta zona. Por aquí sigue el tendón, aquí estará el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, vamos a ver esta porción del órgano, del uso muscular, ya la parte más microscópica, ¿no? Voy a dar unas explicaciones, pero no me voy a meter tanto en eso,
para no hacerlo tan complicado y tan fastidioso este tema, ¿vale? Muy bien, entonces sigamos acá. Entonces la inervación sensitiva del uso muscular. Es la porción receptora en la parte central. Está ubicado sobre las fibras musculares intrafusales, ya lo dije hace rato. Estas fibras tienen una característica especial, que son fibras que poco se contraen porque carecen de miosina y de actina. Por el contrario, en esta región nacen fibras sensitivas. ¿Y cómo hace para que se excite el uso muscular, para que le mande información a la médula, a la corteza o al cerebelo? Gracias al alargamiento del músculo, dice que en su conjunto estira la porción intermedia de ese uso, y al estirarse, la contracción de las porciones finales intrafusales también estiran la porción intermedia del uso, y de esa manera, entonces en la medida en que haya un alargamiento del músculo o una contracción de las porciones intrafusales, hará que se excite este uso muscular y mande información y le diga al cerebro, a la corteza y al cerebelo y al tronco, cómo está este músculo elongado, si muy elongado, poco elongado, si sirve o no sirve. Si ya no vamos y nos metemos en el uso muscular, allá adentro, en la parte microscópica del uso muscular del receptor, nos daremos cuenta que tiene una terminación primaria y una terminación secundaria. En esto es que le digo que voy a decirlo muy rápidamente, no nos vamos a poner a profundizar más. Entonces, en la terminación primaria, o también llamada ánulo espinal, está en el centro una gran fibra nerviosa sensitiva, rodea la porción central de cada fibra intrafusal, esta zona de cada uso muscular. Son fibras de tipo de 17 micrómetros de diámetro, que envían señales sensitivas hacia la médula espinal entre 70 y 100, a una velocidad de 70 a 120 metros por segundo. Fíjate entonces que el uso muscular en su parte central, en su terminación primaria, está envuelto por una fibra que es la que va a llevar la información que le va a mandar este uso muscular y se llama terminación primaria, pero también tiene una terminación secundaria que está situada al lado de la primaria, inervada por una fibra también sensitiva. Esta ya es una fibra de tipo 2. Mire que el diámetro ya disminuye a 8 micrómetros y rodea fibras intrafusales iguales que las 1A. Aquí pareciera que dijera la, no dice 1A. Veámoslas entonces acá, vámonos a concentrar acá. Ese es el uso muscular. Mire. Aquí está la terminación secundaria, esta es la terminación primaria. ¿Se acuerda de nuestras motoneuronas? Alfa y gamma. Mírelas por acá, ya hicieron aparición. Mire, por aquí hay neuronas motoras gamma. En cambio, esta información que es la que va a ascender, entonces tiene que ser sensitiva. Es de tipo sensitivo 1A y 2. La 1A de 17 micrómetros, la 2 de 8 micrómetros. Esta es la parte sensitiva, esta es la parte motora, pero acuérdense que él es un receptor, entonces es sensitivo, por eso es que estamos viendo acá. Tiene una vaina que está recubriéndolo, la terminación motora gamma, la terminación motora alfa, las fibras extrafusales y las fibras intrafusales. Espérenme un momentico. Si nos vamos más a profundidad, dice aquí fibra gamma dinámica eferente. Eferente, acuérdense que aferente es que entre, eferente es que salga. Fibra gamma estática eferente, ahorita entenderán qué es eso de estática y de dinámica. Fibra de tipo 1A aferente primaria, o sea que esta es la que va a mandar la información, la que va a traer la información. Fibra de tipo 2A aferente secundaria. Y aquí hay unas cosas que se llaman bolsas nucleares, que ahorita las voy a decir, pero no le vamos a poner mucha información. Resumen, no se van a complicar, mis hijos. Entonces, el uso muscular tiene una zona primaria y una zona secundaria. La zona primaria tiene unas fibras tipo 1A rápidas, mandan la información rápida, y la secundaria tiene unas fibras tipo 2 más lentas, que se encargan de esto, de saber, estamos en la parte allá del vientre del músculo y me dice qué tanto se está elongando ese músculo. Esa información, ¿a quién se la manda? A la médula y a la corteza cerebral. Y ellos mandan la información para decirle, ojo, no se estire tanto o estírese por estas fibras eferentes dinámicas cuando esté en movimiento, estática cuando esté tranquila,
unas lentas y otras más rápidas. Eso es lo que estamos diciendo en resumen y no nos vamos a complicar más. Ahorita yo les voy a decir el carretazo que de pronto va a ser un poco enredado, pero con que ustedes se queden con lo que les acabo de decir, yo me quedaré contento. Entonces, decimos que esas fibras intrafusales en el uso muscular tienen unas fibras musculares de una vaina que se llama la bolsa nuclear. Voy a mostrarlo. Por aquí me están hablando de la bolsa nuclear, ¿cierto? Y esta es la bolsa nuclear. Que existan terminaciones sensitivas primarias, sí, miren, acá están las primarias. Unas fibras de cadena nuclear, mire, fibras de cadena nuclear, ay, bendito Dios. Esta es la cadena nuclear. Mire, ¿por qué se llama cadena? Mire, porque este se llama bolsa y este se llama cadena, porque este es longitudinal y este está agrupado. Entonces, la bolsa es primaria, la cadena es secundaria. Existen fibras sensitivas primarias y secundarias. Hay una respuesta estática y una respuesta dinámica. Voy a resumirlo también. Las respuestas dinámicas es cuando el músculo cambia bruscamente de estado. Cuando, por ejemplo, nos paramos, caminamos y en el primer momento pues hace un cambio el músculo de estar relajado a estar contraído y puede que se acorte o puede que cambie ese sería una respuesta de tipo dinámica. La respuesta estática es lo que queda después de que ha cambiado su estado rápidamente el músculo. Entonces, para que se dé la respuesta estática, para que se mantenga, entonces necesitamos terminaciones primarias y secundarias, siguen enviando sus propios impulsos durante varios minutos como mínimo, si el propio uso muscular permanece estirado, para que él se mantenga estirado o se mantenga relajado. Y la respuesta dinámica, cuando la longitud del receptor del uso aumenta de forma repentina, lo que les dije, de manera brusca. Entonces, si estiramos el músculo de manera brusca, ahí hay una respuesta dinámica. Para mantener esa respuesta dinámica, entonces ya no la llamamos dinámica, sino estática. La terminación primaria entonces recibe un estímulo potente. Entonces, para una respuesta dinámica, ¿quién se estimula principalmente? La terminación primaria. ¿Se acuerdan de la terminación primaria que era estaba en la bolsa? Percibe un estímulo potente y esa respuesta se llama respuesta dinámica. La terminación primaria responde a una velocidad de cambio rápida en la longitud del uso muscular y manda la información rápida. ¿Se acuerda que manda por fibras 1A 70 a 120 metros por segundo? Entonces es muy sencillo. ¿Cómo podemos hacer el control de intensidad de las respuestas estática y dinámica por parte de los nervios motores de tipo gamma? Entonces, nervios motores tipo gamma o núcleos motores tipo gamma se dirigen hacia el uso muscular. Hay gamma dinámicos y gamma estáticos. La D es de dinámico y la S de estático. Entonces, estos dinámicos excitan fibras intrafusales de la bolsa nuclear y producen una respuesta dinámica potenciada. En cambio, los estáticos, apenas se ve afectado los mantiene, excita fibras ya no de la bolsa, sino de la cadena, produce una respuesta estática y hay poco influencia sobre la respuesta dinámica. ¿Cómo se produce el reflejo miotático muscular o un reflejo que se llama de estiramiento muscular? Es el estiramiento brusco del músculo, ¿cierto? Cuando uno lo tocan, por ejemplo, cuando van ustedes al médico y con un martillito le tocan la patela, así la han visto, o a veces uno lo hace en el codo, eso lo van a aprender a hacer en semiología. Entonces, el estiramiento brusco del músculo es un reflejo en ese caso. ¿Por qué se produce? Porque al golpearlo uno estimula los usos musculares, ellos devuelven la información, mandan por interneuronas y por motoneuronas anteriores y ¡pum!, se estira el músculo. Hay una contracción, causa una contracción refleja de fibras musculares esqueléticas grandes y músculos cinéricos para rápidamente uno andar. Miren cómo va. Pues aquí estamos produciendo el reflejo miotático. Tocamos tum, 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 tum con el martillo, estimulamos el uso muscular, lo lleva por el nervio simpático, ramas o raíces posteriores, manda por interneuronas, devuelve la información por raíces anteriores motoras y ¡tum!, hacen que el músculo se contraiga. Ese es el famosísimo reflejo miotático. Ese reflejo miotático tiene una porción dinámica y una porción estática, que es volver a repetir lo que dijimos ahorita. La dinámica se produce por señal de terminación sensitiva primaria, por estiramiento o distensión rápida
que produce una contracción refleja enérgica, por eso es que rápidamente se mueve el miembro inferior, por ejemplo, cuando se toca la patela, se opone a cambios súbitos de longitud muscular. ¿Para qué lo hace? Para que no, porque ella piensa que lo van a estirar mucho el músculo y evita con eso esa parte. Y el estático es posterior a este, al dinámico, es débil, prolongado y proviene de señales de terminaciones primarias y secundarias, y mantiene, ¿para qué me sirve este estático? Para mantener constante la contracción si lo necesitan, en el caso de que lo necesiten. Muy bien. ¿Para qué me sirve entonces el uso muscular en la actividad muscular? Envía señales desde el encéfalo hacia las motoneuronas alfa, gamma, para que éstas produzcan una contracción de las fibras esqueléticas extrafusales e intrafusales en forma de cooperativismo, de coactivación entre las dos. ¿Qué me evita? Una variación de longitud del receptor del uso en la contracción. El reflejo miotático no se opone a contracción del músculo, sino que lo deja que funcione. Y también, ¿para qué me sirve? Como una función amortiguadora del uso. ¿Qué es eso de la función amortiguadora? Impidiendo que el músculo ni se estire mucho, ni se relaje mucho, sino que esté en lo que tiene que estar. Después de esto lo veremos cómo se complementa con la parte cerebral y cerebelal. Muy bien, si ya subimos la información y ya la información la va a devolver en la corteza cerebral, ¿qué área encefálica regula el sistema motor gamma? O sea, el que le dice al músculo estírese más o estírese menos. Entonces, a eso se llama sistema eferente, que yo se los mostré hace rato. Gamma se activa por señales de ¿qué? De la región facilitadora bulborreticular del tronco, o sea, le mandan informaciones desde el tronco encefálico. Impulsos a la zona bulborreticular desde el cerebelo, ganglios basales y corteza, más superior. Y amortigua movimientos del cuerpo durante la marcha y la carrera, haciendo que el músculo no se estire más de lo que debe estirarse. Muy bien. Si adoptamos una posición corporal durante la acción-tensión, los usos musculares van a ser importantísimos porque son los que van a mandar la información para decirme si el músculo está muy elongado o no. Entonces los usos musculares se ubican a ambos lados de la articulación, haciendo que los músculos no vaya a quedar por un solo lado. Si se estimularan si estuvieran los usos musculares a un solo lado de la articulación, piensen en la rodilla, por ejemplo, entonces los músculos, y si se ubican solamente al lado lateral, entonces los músculos mediales no actuarían. ¿Y qué pasaría? Que la articulación comenzaría a recibir información solamente de un lado, porque comenzaría a estirar todo ese lado, podría dañar la articulación y no estabilizaría el movimiento. Por lo tanto, los usos musculares deben estar a ambos lados de todas las articulaciones. ¿Para qué? Para que me ayuden a estabilizar la posición corporal, enviando un estímulo de región facilitadora bulborreticular y tronco, haciendo que este estímulo y esas regiones bulborreticulares del tronco encefálico produzcan músculos tensos y tirantes y la articulación quede estable. De otra manera, la articulación puede quedar floja y puede sufrir lesiones. Entonces, ¿para qué me ayuda? Para movimientos voluntarios finos, sobre todo en conductas motoras complicadas como las que se producen en las articulaciones de los dedos o en algunos movimientos del hombro o de la rodilla para hacer movimientos de marcha o de detención, de frenar, ¿cierto? Ayudados como veremos después con el cerebelo. Muy bien, entonces ya sabemos que si nos preguntan por usos musculares, inmediatamente vamos a recordar primero que uso se escribe con H, no sin H, no lo van a escribir sin H. Y que esos usos están ubicados en el vientre del músculo y que me determinan la longitud del músculo y mandan información a la médula, al tronco y al cerebro para que ellos devuelvan la información para que el músculo o se ponga más tenso, perdóneme, se elongue más o no se elongue más, se contraiga más o no se contraiga más. Pero bien, el músculo depende también de su soporte, que son los tendones. Entonces los tendones también tienen que estar informados y el cuerpo también tiene que estar informado de cómo están funcionando esos tendones. Entonces eso se llama órgano tendinoso de Golgi. Es el receptor sensitivo por excelencia. Entonces este ya es un tipo de receptor sensitivo encapsulado que se ubica en el tendón, que detecta, aquí la palabra clave es tensión. Fíjese que la palabra clave en uso muscular es la elongación, longitud. En este es tensión muscular
Y también tienen las dos mismas tipos de respuesta, la respuesta dinámica, o sea, cambio brusco, y la dinámica, ¿qué pasa después de ese cambio brusco? Entonces, la respuesta dinámica se da por cuando existe una tensión muscular que se aumenta bruscamente. Hay un cambio, por eso se llama dinámica. Y la estática, posterior a esa dinámica, para saber si el órgano le manda a decir, hay que sostener esa tensión o definitivamente no la sostengamos. Entonces, posterior a la dinámica a nivel constante, el disparo de la tensión muscular. ¿Cómo se produce la transmisión de impulso desde el órgano tendinoso? Entonces, por fibras grandes de conducción 1B, de un diámetro de 16 milímetros, que hacen sinapsis en el asta posterior, pasan por el fascículo espinocerebeloso. Aquí el cerebelo comienza a ser importante, después hablaremos del cerebelo, en cerebelo y corteza. Muy bien. Entonces, el reflejo tendinoso y la inhibición. Cuando hay un aumento de la tensión muscular, el órgano, se estimula lógicamente el órgano tendinoso de Golgi, produciendo un reflejo de inhibición, mandando una retroalimentación de tipo negativo. ¿Por qué? Porque si se sigue aumentando la tensión, va a llegar un momento en que el músculo se puede desprender del tendón y del hueso. Entonces, lo que hace el órgano tendinoso de Golgi es decirle, gracias, no más tensión. Impide la tensión excesiva del músculo. ¿Cuándo se excita el órgano tendinoso de Golgi? Cuando hay un aumento de la tensión muscular. ¿Qué información manda? Negativa, para impedir que se siga aumentando esa tensión excesiva del músculo. Si hay una tensión intensa, entonces hay una reacción de alargamiento con relajación del músculo, evitando así los desgarros. El reflejo de tendinoso iguala las fuerzas de contracción de las fibras musculares, haciendo que al igualar las fuerzas de contracción, dispersa la carga muscular y hace que se impida una lesión aislada de una zona del músculo. Fíjate que es muy frecuente en los deportistas de alto rendimiento que a veces tengan desgarros musculares. Y ustedes se preguntarán, pero esos manes, lógicamente porque los esfuerzos que hacen ellos son a veces demasiado grandes, y ya cuando el uso muscular y el órgano tendinoso intentan mandar la información, ya se ha producido la lesión. Muy bien. Entonces, hablemos de la contracción central del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. Informan cambios en músculos a fascículos espinocerebelosos. Cuando hablo de espino, estoy hablando de la espina dorsal, de la médula, al cerebelo, y de ahí al cerebelo a una velocidad de 120 metros por segundo. Veremos después que el cerebelo es el que nos mantiene estables, el que nos corrige errores, el que nos hace hacer las cosas bien. ¿Listos? Bien. Hemos terminado esta primera parte. Nada complicado, ¿verdad? Nada complicado. Esta ya es más sencillita. Esta ya es más sencillita. A ellos parroquiales, seguramente esta semana les mando el quiz y si alcanzo el parcial del segundo periodo, para que la semana entrante que hay puente lo puedan aprovechar mejor. No tengamos, si lo alcanzo a enviar, entonces no tenemos clase dentro de 8 días, para que aprovechen el puente más bien trabajando y no tengan que tener clase y todo al mismo tiempo. Ya le hice yo ya sí lo subo, pero seguramente va a ser así. ¿Vale? Muy bien, ¿preguntas de este tema? Bien, en los bebés son súper. David me pregunta que cómo varían los bebés el uso y el órgano tendinoso de Golgi. Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que allí funcionan muy poco. Primero porque todavía no tenemos patrón de marcha. Como no caminan, entonces precisamente todavía varían muy poco y todavía están formándose. ¿Por qué? Porque en ellos, como ya le dije, no hay marcha y además
su parte cerebral, la parte de la corteza, todavía está muy inmadura. Entonces en ellos todavía son muy, muy maduros, David. Muy bien. ¿Qué me vas a preguntar, Lisset? Creo que me vas a preguntar algo. Por favor, escríbemela, Lisset, no hay problema. Si me vas a preguntar algo, escríbemela en el chat para yo poderla contestar.